nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy, bueno, pues tenemos una serie de comentarios y una ponencia muy interesante. Y bueno, pues hoy estamos de verdad de manteles largos aquí en la editorial porque tenemos a la maestra Adit Saban. Ella es originaria de Israel, es licenciada en psicología y maestra en psicopedagogía por la Universidad Anáhuac del Norte. Es coach ontológica y empresarial de CoCrear México y la UNAM. Es terapeuta cognitivo-conductual de Feeling Good Institute en Estados Unidos. Es investigadora de la Universidad Ben Gurion del Negev en Israel. Ha realizado certificaciones en 7 hábitos de las personas altamente efectivas, uso de las herramientas Point of View, estándar de competencia ECO 217 de la SEP, entre otros. Es facilitadora en cursos y talleres para adolescentes, maestros y padres de familia, en donde se fortalecen los vínculos afectivos, herramientas para la educación del alumno, mejoras de canales de comunicación, comprensión de los obstáculos que suelen presentarse en la etapa adolescente y el fortalecimiento del ambiente familiar. También da pláticas para mujeres con el tema de empoderamiento a la mujer. Ha trabajado en el área educativa implementando programas novedosos a adolescentes en distintos colegios, así como en el área de recursos humanos, fortaleciendo el desempeño laboral. Hace más de 14 años trabaja en la consulta privada con niños, adolescentes y adultos. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Adi, es un gusto tenerte el día de hoy. Y bueno, pues bienvenida como siempre. Sé que vamos a aprender muchísimo y para los maestros esto es algo muy enriquecedor. Adelante, Adi, te escuchamos. Muchas gracias, Lidia. Gracias por tan linda presentación. Y buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Y vamos a hablar de un tema importante, tanto como padres de familia y como docentes, sobre la educación socioemocional. Entonces, algunos temas que vamos a ver, como dije, es la educación socioemocional, el rol del docente y sus funciones dentro del aula, etapas de la adolescencia, porque el día de hoy nos acompañan docentes y padres de familia de edad secundaria y preparatoria, y al final vamos a dar estrategias y recomendaciones, y también vamos a dar recomendaciones de libros que la editorial Castillo nos presenta el día de hoy. Entonces, empezamos con esta frase tan importante de José María Toro, que nos dice: de nada sirve que los alumnos sepan colocar Neptuno en el universo si no saben colocar sus emociones. Y es una frase poderosa y es una frase importante. A veces les enseñamos a los alumnos historia, geografía, física, matemáticas, pero la realidad es que no les damos las herramientas a salir al mundo. Y damos por hecho que un alumno a los 18 años va a tener esas herramientas para el mundo, para poder encontrar un trabajo, para poder ir a una entrevista, para poder encontrar una pareja, etc. Y la realidad es que esto cada vez lo veo más en la consulta privada, como con mis alumnos a nivel universitario, y me doy cuenta que muchos no lo tienen, ni en secundaria ni en preparatoria. Y son estas estrategias que deberíamos de enseñar a nuestros alumnos desde preescolar.
Entonces ahorita le voy a pedir a Lidia que nos haga el favor de abrir el chat. Y me gustaría que escriban qué es para ustedes la educación socioemocional y vamos a leer algunas respuestas. Listo, Adi, ya tenemos el chat abierto. Vamos a esperar a que los maestros nos enriquezcan con sus comentarios. Vamos a esperar unos minutitos. ¿Qué sería para ustedes como padres de familia y docentes la educación socioemocional? Compártenos todas sus ideas. Acuérdense que estas pláticas, siempre he dicho que yo aprendo más de ustedes de lo que ustedes de mí, y es muy bueno porque hay muchos docentes de diferentes escuelas y entre todos podemos sacar nuevas estrategias, nuevas acciones, nuevas dinámicas. Y bueno, vamos a esperar. Igual si nos ayudan poniendo una manita que sí ven el chat, a lo mejor no alcanzan a ver el chat lo van a encontrar o en la parte inferior o en la parte superior, según tengan ustedes sus herramientas de la sala de Zoom, y es una burbujita como la que conocemos en las historietas, y bueno, le dan clic y ya pueden ustedes anotar sus comentarios para que podamos pueden ayudar avanzar. Sí, para que podamos leer la respuesta de algunos de ustedes y con eso podamos ir avanzando. Quien quiera, por favor. Ok, ya tenemos aquí que nos comenta, es fortalecer, nos dicen por acá, es fortalecer. Vamos a esperar. A ver. ¿Qué sería para ustedes como? Exacto, aquí hay. Nos dice la maestra Elizabeth, saber reconocer las emociones, su sentir y expresarse sin afectar a otras personas. Claro, y a veces muchos chavos no lo saben hacer, porque creen que reconocer o expresar sus emociones es a través de golpes, es a través de violencia verbal, violencia física. Y cuando uno le pregunta al chavo, ¿por qué gritas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué avientas cosas? Y a veces es lo que aprende en casa. O a veces esas son las herramientas que tiene y nadie le dijo, para. Hay otra manera mucho más sana de expresar. Tenemos por aquí también nos comentan las herramientas que brindamos para el reconocimiento y manejo de las emociones. El maestro Eduardo nos dice educación socioemocional, la forma en la cual puedo reconocerme lleno de emociones para poder aceptarlas y encauzarlas dentro de un grupo social. Claro, totalmente lo que nos dice el profesor Eduardo, porque vivimos, perdón, tengo un poquito de tos, vivimos en una sociedad. Todo el día nos relacionamos con personas. Los niños cuando nacen, la primera persona con la que se relacionan y la más importante es mamá, y luego papá, y luego tíos y abuelos y primos, y luego es la maestra, y luego más y más y más maestros y compañeros. Y todo el día nos estamos relacionando con las personas. Pero no importa si tenemos 15, 18, 20, 50 años. A mí me impresiona cómo me llegan muchas personas a la clínica que no saben cómo relacionarse o simplemente su manera de relacionarse no es correcta. Y cuando uno les dice, ¿por qué crees que cada vez que estás en un nuevo salón de clases tienes problemas? Y el alumno no logra reconocer que su manera de expresar sus emociones no es correcto. O a veces le pregunto a una persona de 30 años, ¿por qué crees que cada vez tienes problemas con tus jefes? Y no logra darse cuenta o no concientiza que su manera de relacionarse con sus colaboradores no está bien. Siempre he dicho que la inteligencia emocional es algo que hay que trabajar con los niños desde preescolar y no dar por hecho que un niño lo aprende por el simple hecho que va madurando y va creciendo. Yo siempre digo que esto es como una plantita. Si nosotros queremos que esta semilla que plantamos en una maceta crezca y dé sus frutos, hay que echarle agua, hay que ponerla en el sol o en la sombra. Y puedo tener mi planta muy bonita, pero si descuido la planta, acabará con marcharse. Y esa semillita que yo hablo es justo nuestra parte emocional, que es nuestra esencia. Es quien somos nosotros, es cómo pensamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras acciones. Y si dejamos de echarnos agua,
¿Qué quiere decir? Que dejamos de trabajar en nuestra inteligencia emocional y dejamos de adquirir nuevas herramientas, acabamos por marchitándonos y acabamos por marchitar las relaciones que tenemos con nuestros jefes, con nuestra pareja, con nuestros papás y con nuestros hijos. Y esta educación socioemocional es justo, es darle estas herramientas a nuestros chavos. Y no importa si tengo un alumno o 50 alumnos o hijos. Y es darle las herramientas para que salgan el día de mañana al mundo, que sepan expresar sus emociones de tristeza, de enojo, de frustración de una manera correcta, sin gritar, sin pelear, sin pegar. Porque sí hay una forma de expresar las emociones de una manera sana. Ok, seguimos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué trabajar la educación socioemocional? Entonces voy a leer de derecha hacia la izquierda, como las manecillas del reloj. No todos los alumnos saben identificar, reconocer y gestionar sus emociones. Y esto también les puedo decir y les aseguro, yo tengo alumnos a nivel licenciatura de 20 y 22 años que no saben identificar ni gestionar sus emociones. Presentan dificultad para ser empáticos con el otro. Siempre le decimos a los alumnos, tienes que ponerte en los zapatos del otro. O nunca les decimos cómo ponerse en los zapatos del otro. No logran compartir sus opiniones de manera mucho. Sucede mucho en la secundaria. Hay que enseñarles que todas las opiniones son importantes. En ocasiones, estas competencias no están desarrolladas en algunos alumnos. Y eso que yo les decía, damos por hecho que un alumno cuando va a la universidad o un alumno en preparatoria en secundaria tiene estas competencias. Y desafortunadamente, cada vez encuentro en la clínica más chavos, más adolescentes que no tienen estas competencias. Y no es su culpa, simplemente que en la escuela no se le enseñó o en la casa. Y a veces los mismos padres de familia tampoco tienen las estrategias y competencias. Y acuérdense, lo que vemos en casa lo replicamos. Si yo soy mamá o soy papá y no tengo las herramientas y me enojo y me frustro y grito, insulto y pego, no puedo esperar que mi hijo sepa expresar de una manera asertiva sus emociones. Damos por hecho que todo aquel que es papá tiene las estrategias. ¿Y qué creen? Tampoco es cierto. Causa miedo y temor mostrar las emociones. Está la típica frase, tú eres hombre, tú no puedes llorar. Eso es erróneo. Estamos lastimando a nuestros hijos y alumnos cuando les decimos, tú por ser hombre no puedes expresar sus emociones. ¿Por qué? Los hombres también sienten. A los hombres también les duele. Los hombres también tienen derecho de llorar. ¿Por qué no nos dejamos? Y aquí viene algo importante. Muchos hombres, en vez de demostrar que están tristes, y esto pasa en secundaria y en prepa, todo el tiempo están enojados, están frustrados, gritan, se pelean. Pero si nosotros escarbamos, investigamos de dónde viene el enojo, nos damos cuenta que el enojo es una máscara. Y lo que verdaderamente hay ahí adentro es mucha tristeza. Desafortunadamente, socialmente, para los hombres, es más permitido demostrar el enojo, porque eso les hace ser hombres, que la tristeza. Y eso está mal. Somos seres humanos y tenemos emociones. Y las emociones hay que expresarlas. Y otra de las cosas que siempre le digo a los padres de familia y a los maestros, las emociones no hay que catalogarlas ni dividirlas en buenas y malas. Hay maestros que me dicen, es que felicidad, alegría, sorpresa son emociones positivas. Enojo, frustración y miedo son negativas. No es cierto. Las emociones solo son emociones. Hay que saber qué hacer con ellas, porque si yo estoy triste, pero sé canalizarlo asertivamente a través de la música, del baile, de la pintura, del juego, es una emoción positiva. Pero si yo el enojo lo canalizo y le grito a las personas y les pego a las personas y maltrato a las personas, lo estoy canalizando de una manera negativa. Entonces acuérdense, las emociones existen porque somos seres humanos. No hay buenos y malos. La pregunta es, ¿qué hago con esta emoción cuando la tengo? Y lo último, generar mayor tolerancia a la frustración. Nuestros chavos, esta generación, estamos teniendo
este tema como educadores, como psicólogos, etcétera, que estamos viendo que cada vez hay más chavos con cero tolerancia a la frustración. Quieren todo ya. A veces, por ejemplo, se mandan WhatsApp, 2 palomitas azules, la persona no puede contestar el amigo porque está haciendo tarea y entonces recibe 15 llamadas y el amigo le dice, yo ya vi que y leíste el mensaje, ¿por qué no me contestas? No hay esta tolerancia a esperar media hora, una hora, porque tal vez mi amigo no me puede contestar porque está comiendo, porque está estudiando, porque está en una clase. Se espera las cosas inmediatas y cuando las cosas no son inmediatas, los chavos se frustran y está mal. Un WhatsApp, y yo les puedo decir, el WhatsApp es muy bueno. Yo también trabajo muchísimo con el WhatsApp, recibo respuestas instantáneas, pero a veces el mundo que es tan rápido, que todo lo queremos inmediatamente, un WhatsApp, más allá de beneficiarnos, nos perjudica. Y es nuestra obligación como docentes enseñarles a nuestros chavos a tener tolerancia a la frustración, porque en la vida no siempre vamos a recibir lo que queremos rápidamente. La mayor parte de la información estudiada y aprendida en las aulas de la escuela será olvidada. Si una persona estudió matemáticas pero no lo vuelve a usar, lo olvidará, o historia un poco, o geografía, física, química, en la medida que no es utilizada en la vida diaria. Pero los aprendizajes de socialización permanecerán ahí. Se construirán como patrones de conducta que formarán la personalidad. Es anónimo y eso es una realidad. Lo que se aprende a nivel emocional, evidentemente hay que trabajarlo y hay que fortalecerlo, pero una vez aprendido, no lo olvidamos. Podemos olvidar cosas académicas. Yo no me acuerdo de todo lo que estudié en la secundaria y prepa. Me acuerdo de lo que era relevante para mí. Me acuerdo de lo que me impresionó. Me acuerdo de lo que utilicé en mi vida universitaria y en mi vida profesional, pero hay muchas cosas que olvidamos. Pero la parte de socialización es algo que lo recordamos toda la vida. Siguiente. Ok, antes de empezar eso, quiero a ver si podemos volver a abrir el chat. Quien quiera participar, 1 o 2 personas, que me digan qué estrategias ustedes como docentes o padres de familia utilizan en su salón de clase o en su casa con sus chavos. A ver si alguien nos puede comentar. Ya tenemos abierto el chat y bueno, vamos a esperar los comentarios de nuestros participantes para que pues nos comenten esto que es tan valioso. Tenemos, por ejemplo, a la maestra Elizabeth, la maestra Gabriela, la maestra Griselda, el maestro José Antonio, la maestra Judith, la maestra Liliana, la maestra Laida. Los invitamos, la maestra Nidia, que participen, maestra Victoria, y bueno, hay muchos más participantes, pero bueno, para que se sientan un poco aludidos y quieran participar. Con confianza. Claro, porque ustedes están en el salón de clases y estoy segura que ustedes tienen estrategias súper valiosas que utilizan todos los días. Y aquí, entre todos, podemos compartir estas estrategias o decir, wow, no lo había pensado, pero esta es una muy buena idea. Lo puedo poner en práctica con mis alumnos. Entonces, si alguien nos los quiere compartir, se los agradeceríamos mucho. Antes de seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a dar 2 minutos más, a ver si alguien... Ya tenemos, la maestra Gabriela nos dice, yo trabajo el semáforo de las emociones. Exacto. Buenísima estrategia. Rojo, amarillo y verde, les explicamos a los niños. Verde es como cuando mamá maneja o papá o alguien y podemos pasar. Amarillo nos indica alto, o pasamos rápido o ya paramos, y rojo no podemos pasar y si seguimos nos pegan. Y lo mismo son con las acciones. Si yo empiezo en amarillo, el maestro me dirá Adi, tranquila, y tendré que reflexionar y moverme al verde. Si me sigo portando mal o grito o pego, me iré al rojo y evidentemente tendré una consecuencia. El maestro Eduardo nos dice el de la empatía. La maestra Isidra también nos dice, yo les pregunto su top 3 de emociones del día de hoy. Exacto. ¿Con qué emociones se van hoy del salón? Hay niños que dicen, empecé enojado por alguna razón, pero mi día fue mejorando y acabé feliz.
Y viceversa, puede ser que un alumno diga, yo empecé contento, feliz y ya acabé triste o enojado, molesto. Y aquí es una información tan importante para el maestro y debemos entender qué pasó con este alumno que acaba su día enojado, qué sucedió. Puede ser una reflexión para todo el salón de clase, o puede ser un tema de él personal y hay que ayudarle a entender qué está pasando, no darle la respuesta, pero sí pensar en conjunto con él y ver cómo lo podemos solucionar para que su día mejore. ¿Okay? Estas estrategias son muy importantes. El de la empatía. Hay veces que hasta pintamos los zapatos. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te puedes poner en los zapatos de la persona? Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en bullying. A veces en secundaria le esconden la comida, le esconden la mochila, le avientan la mochila, o un niño se burla de otro niño, o le dice, no, 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 cállate, tú no participes. Y a veces entre ellos no se dan cuenta que están lastimando a uno de sus perdón, a uno de sus compañeros a nivel emocional y decirle qué tendrías que hacer para mejorar su día, para hacerlo sentir bien. ¿Alguien más que nos podría compartir una técnica más? A ver si hay alguien más. Y si No no, tenemos alguna otra participación, Ali. ok, perfecto. Entonces vámonos a esta pirámide. Y esta es la pirámide de Maslow. Y Maslow, que los que estudiaron psicología, educación, pedagogía, conocemos esto. Y bueno, Maslow, para los que no lo conocen, nos habla de la pirámide de 5 necesidades. Y la primera es una necesidad fisiológica que nos habla de alimentarnos, de una parte de salud, de respirar, de descanso. Un paso arriba nos habla de seguridad, tener nuestra casa, sentirnos seguros en nuestra vivienda, en nuestra colonia, sentirnos seguros en la escuela. Cada vez hay mayores estadísticas de niños que no se sienten seguros en el colegio debido al bullying. Y esto es preocupante, debido a que el niño pasa entre 8 a 10 horas diarias en el colegio. Quiere decir que durante la mitad del día está en el colegio y la otra mitad en la casa. Un niño que dice, tengo miedo, o no quiero, o me duele el estómago, o inventa cualquier pretexto, es un poco rojo para nosotros como docentes, de darnos cuenta que a nivel emocional algo le da miedo o le preocupa. Puede ser que hay un compañero que lo está molestando, puede ser que hay un compañero que le está pegando, que le está amenazando. Y un alumno que no se siente seguro en el colegio es un problema del colegio, no solo del niño y de la familia. Entonces, este paso nos indica sentirnos seguros en nuestra colonia, en nuestra casa, en la escuela, etc. Un paso arriba y si se fijan, cada vez vamos escalando y escalando. Hay gente que se queda en el segundo paso, en el tercero, pero lo que debemos de hacer como docentes es ayudarle a los alumnos e inspirarlos a llegar aquí arriba, en la cúspide de la pirámide. El tercer paso nos habla de necesidades sociales. Los chavos adolescentes tienen una necesidad de socializar, de adaptarse y de tener una intimidad sexual. En especial en la adolescencia, hay una ruptura entre los alumnos, entre los hijos y los papás. Quiere decir que no es que los hijos nos dejen de amar como padres de familia. Quiere decir que el alumno va a buscar a dónde pertenecer. Y en esta edad es importante que los alumnos tengan un grupo de amigos. No importa cuántos niños son, cuántos chavos están en el grupo. Ahora a veces vemos chavos adolescentes que están aislados, chavos que no son aceptados por sus padres, chavos que no se están adaptando o chavos que están buscando adaptarse o ser aceptados en un grupo que no los acepta. Y a veces les dice, tienes que ser novio, tienes que tomar, tienes que ingerir alguna sustancia. Y sabemos que al final nos habla de una toma de decisión. El chavo trata de adaptarse a un grupo, de ser aceptado, donde ese grupo, más allá de hacerle un bien, lo está lastimando. Por eso debemos de trabajar con los chavos y que ellos indaguen y que vean
cuáles son sus necesidades y cuál sería ese grupo al que ellos deberían de pertenecer. Y evidentemente aquí estamos hablando de tolerancia a la frustración, de habilidades sociales, pero también de una toma de decisión. Yo voy a decidir si voy a ingerir una sustancia porque el grupo me lo está pidiendo, o voy a saber poner límites y decir no. Un paso más arriba nos habla de la necesidad de autoestima. Y estas son las habilidades socioemocionales: el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, el amor, la comunicación, el sentirme querida por mis pares, el sentirme escuchada y respetada por mis pares. Entonces, si se fijan, entre el paso 3 y el 4 son habilidades socioemocionales. Debemos de enseñarle a los chavos a socializar de una manera afectiva y efectiva, y obviamente que ellos se reconozcan y que se amen y que se quieran y que se cuiden. Y una vez que ellos aprendan a hacerlo en sí mismos, podrán cuidar a sus pares. Pero un chavo que no se ama, que no se reconoce, que no se quiere, difícilmente sabrá querer o respetar. Es bien sabido que un chavo que hace bullying, muy probablemente él ha sufrido bullying, pero también es un chavo con una baja autoestima. Estos chavos que pegan, que insultan, que todo el mundo les tiene miedo, es porque dentro de ellos hay una enorme inseguridad. Y su manera, como no quieren mostrar esa inseguridad, buscan una víctima, buscan un chavo que está aislado, buscan a un chavo que no tiene un carácter fuerte y lo lastiman y se burlan de él y hacen muchas cosas. Entonces, tanto el bully como la víctima que no se defiende nos está hablando que no está teniendo las estrategias y las habilidades socioemocionales. Nos habla que ellos dos tienen temas de seguridad, de inseguridad, pero uno lo demuestra siendo agresivo y el otro lo demuestra no poniendo límites y no pedir ayuda cuando es necesario. Y el último paso, que es la cúspide, que ahí como docentes debemos ayudarle a nuestros alumnos y a nuestros hijos a llegar, esta necesidad de autorrealización. Me queda claro que no es la misma autorrealización cuando tengo 15 años, que quiero tener amigos, que quiero viajar, que quiero disfrutar, a mi autorrealización a los 30 años, cuando quiero tener estabilidad económica y tal vez tener una pareja, o tal vez casarme y tener mi primer hijo. Pero debemos enseñarle a los chavos a establecer metas y objetivos. Y aquí es donde nosotros como docentes tenemos que hacer hincapié. Existen muchos chavos que ni siquiera se visualizan de aquí a 6 meses, que dicen, bueno, yo vivo mi vida y a ver qué va a pasar, a ver qué sale de esto. Hay que enseñarles a poner objetivos, metas y a luchar por ellas. Es increíble lo que yo les decía. Me encuentro con gente de 30, 40 años que no sabe establecer metas y objetivos. Y esa es la razón también por la cual la depresión cada año aumenta. Y uno diría, pero si ya te casaste y tienes trabajo y estás estable, ¿por qué estás deprimido? Porque no tiene objetivos y metas. Porque a lo mejor muchas de las cosas que hace es porque alguien le dijo, estudia esto o trabaja acá, pero verdaderamente no es lo que desea hacer de su vida. Hay muchas personas que trabajan en diferentes lugares y no quieren estar ahí. Lo hacen por miedo. Lo hacen por miedo a no poner objetivos y retos, a miedo a buscar lo desconocido. ¿Ok? Creo que tenemos un comentario. Lidia, si nos haces favor de leer de la maestra Ana. Tenemos un comentario muy interesante de la maestra Ana que dice, tengo un alumno de primero de secundaria en clase. Me comenta en varias ocasiones, tengo miedo, la actividad me da nervios. Y bueno, pues es su comentario de la maestra Ana. Claro, y este es un comentario muy valioso, porque esto que el alumno le dice, tengo miedo, hay que encontrar el origen. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué ha pasado en su vida que está teniendo miedo? El miedo, ¿con qué lo está asociando? ¿Lo está asociando con un fracaso? ¿Lo está asociando con una consecuencia, con un regaño, con un golpe? Hay que indagar. Ahora, yo sé, muchos me dirán, pero Adi, solo soy el maestro de matemáticas o de español o de historia. No sé cómo canalizar a este alumno. En la mayoría de las escuelas está el departamento de psicología. Y si ustedes detectan que hay un alumno aislado o un alumno que se duerme demasiado, un alumno que ha faltado al colegio,
un alumno que nos dice que tiene mucho miedo, trabajemos en conjunto con el departamento de psicología, porque este niño nos está tratando de decir algo y no estamos sabiendo ayudarlo. Apoyémonos en los profesionales que hay en el colegio. Y si es necesario, que es lo más seguro, debemos de hacer un trabajo conjunto con los padres de familia. Para que ayudarle a un niño es un triángulo, en donde está colegio, casa y el alumno. Debemos de trabajar en conjunto el colegio con los padres de familia y bueno, si el alumno va a terapia, también con el terapeuta externo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? ¿Tiene una pregunta? ¿O seguimos? Si voy demasiado rápido, avísenme, por favor. ¿Okay? Lidia, siguiente. Sí, vamos a avanzar porque no hay comentarios por ahora. En cuanto haya alguno, lo Igual hacemos. al final de la presentación les vamos a dejar unos minutos para que hagan sus preguntas. Ok, ahora sí, segundo tema. ¿Cuál es el rol de los docentes y nuestras funciones? Y esto es importante, porque muchos de los que estamos aquí hoy somos docentes. Entonces, la verdad es que tenemos desafíos y cada vez tenemos más desafíos. Y el docente de hace 30 años no es el mismo docente. El padre de familia de hace 30 o 20 años no es el mismo. Los alumnos del 2024 necesitan maestros del 2024. Hijos del 2024 necesitan papás del 2024. Eso quiere decir que muchas estrategias que utilizaban los maestros hace 30 años cuando nosotros éramos niños, hoy en día son obsoletas. Hace 30 años habían papás que con la pura mirada calmaban a sus hijos. Hoy vemos hijos prepotentes, vemos hijos que le faltan el respeto a los papás, vemos hijos poco tolerantes, poco respetuosos. Entonces, estamos teniendo desafíos. Y también el otro desafío es que cada vez vemos papás más ausentes. Papás que creen que por el hecho de que mandan a sus hijos a la escuela, es obligación del colegio educar. Nosotros como docentes damos muchas estrategias emocionales y académicas, pero educar a un alumno no nos corresponde nada más como colegio. Debemos hacer un trabajo integral con los padres de familia. Y desafortunadamente cada vez vemos papás con menos estrategias, papás ocupados, papás que no tienen tiempo, papás que no quieren trabajar en conjunto. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y dice así. El profesor se encuentra en la situación de ser líder. Somos líderes socioemocionales en el aula. Por un lado, debe formar a los alumnos en competencias socioemocionales y por el otro lado, debe de autoformarse para cumplir con su misión, para sentirse mejor, para educar a los alumnos, para que estos se sientan mejor. De nada sirve hablar con los alumnos y darle estrategias socioemocionales si nosotros como maestros no los ponemos en práctica. Y lo mismo como padres de familia. De nada me sirve decirle a mi hijo que tiene que tener las habilidades y estrategias socioemocionales si yo como mamá no lo tengo. Si yo como mamá no lo aplico. Entonces esto es bien importante. A ver, quiero que ustedes hagan este ejercicio, ustedes en este momento, y que se cuestionen. Yo docente o yo mamá, ¿tengo las habilidades? ¿Verdaderamente las tengo? ¿Las utilizo en mi vida diaria o no las tengo? O le exijo a mis alumnos que tengan las habilidades, pero yo no predico con el ejemplo. O digo, soy una mamá o soy maestra y yo tengo y predico en el salón de clases con esto. Porque a veces como maestros no tenemos las estrategias y las esperamos de nuestros alumnos. Entonces esto es bien importante. Si yo pido ciertas cosas de mis alumnos, lo primero es que yo lo tengo que tener. Y si no lo sé, no importa. Entonces me capacito, voy a talleres, tomo cursos, leo libros, escucho webinars, porque yo me tengo que preparar para yo poderle ayudar a mis alumnos. Ok, siguiente. Ok, según William E. Borden, es un libro que escribieron en 1997, la persona en el rol de mediador, que somos los adolescentes, que somos los maestros, es aquella que ayuda al estudiante a aprender, sea uno de los padres, el profesor o un compañero. Esta persona significativa dentro del proceso de aprendizaje
se le da el nombre de mediador. Es conveniente destacar que el aprendizaje depende de la interacción social que se establezca entre el mediador y el estudiante. Existen maestros que son autoritarios, maestros que no escuchan a su alumno, maestros que nada más regañan. Esto no es ser mediador. Mediador es aquel que sabe poner límites, pero a la vez también sabe dirigir y guiar al alumno. Entonces, si yo como maestra le permito a mi alumno que haga lo que quiera, no estoy siendo un líder. Si yo como maestra no establezco la línea de comunicación y genero miedo y amenaza en mi alumno, tampoco soy mediadora. Debo de aprender a buscar un punto medio donde haya respeto, donde haya límites, pero también donde haya un canal de comunicación. Y eso no es solo con los docentes, también con nosotros como padres de familia. Si mi manera de educar es a través de un estilo de autoritaria, mis hijos me van a tener miedo, no me van a contar nada, se sentirán amenazados. Si yo como mamá creo que soy la mejor amiga de mis hijos, también me estoy equivocando, porque mamá y papá solo hay uno. Amigos hay muchos. Si yo creo que soy la amiga, tarde o temprano mi hijo me va a reclamar y mi hijo me va a decir, mamá, tú querías ser mi amiga, pero yo te necesito a ti en el rol de mamá, porque amigos tengo mucho. Y eso es un problema que hay, porque hoy en día hay muchos papás que creen que son los mejores amigos de sus hijos. No somos, no lo somos, no somos mejores amigos de nuestros hijos. Hay muchos papás que crecieron con papás autoritarios y tenían tanto miedo de sus papás que dijeron, no, yo tengo que ser el mejor amigo de mi hijo. Entonces, ni un extremo ni otro. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a poner límites, debemos de predicar con el ejemplo y solo así podremos ser mediadores y podremos guiar correctamente a nuestros hijos o alumnos. Siguiente. Ok. Esta es una gráfica y vamos a enfocarnos en los dos colores de arriba, ¿ok? El coach y el facilitador. Y eso es lo que se espera de nosotros como docentes o como padres de familia. ¿Por qué no vamos a trabajar en las de abajo? Porque las de abajo, y si quieren, tomen una foto. El azul nos habla de evaluador. Es este maestro que evalúa los conocimientos académicos. Ese no es un facilitador ni un mediador. Y el otro es experto en contenidos. Es este maestro que viene, da una plática, habla sobre un tema, pero verdaderamente no le importa la educación socioemocional de los alumnos. Entonces, esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos aprender a ser coach, facilitadores, mediadores. Y si se fijan, arriba dice enfocado en el estudiante. En vez de enfocarnos en los contenidos, si nosotros queremos ser mediadores, debemos de enfocarnos en el estudiante. Ahorita que ustedes ven esta gráfica, otro de los ejercicios que quiero que hagan ustedes es que ustedes piensen y digan, ¿dónde estoy yo? Soy facilitador, soy coach, soy evaluador, soy experto en contenidos. O a veces soy facilitador y a veces experto en contenidos. Entonces estoy enfocado en el significado de los contenidos. O a veces soy evaluador y a veces soy coach, estoy enfocado en la acción. Quiero que ustedes piensen dónde están ustedes respecto a su rol como docentes. ¿Ok? Facilitador es una persona cálida y segura, promueve el aprendizaje dentro y hacia afuera, construye relaciones personales y el diálogo. Y eso no quiere decir que el maestro va a ir a tomar café con el alumno, claro que no, pero lo que hace es abrir esta brecha, abrir este canal de comunicación, que si el alumno tiene un problema con otro compañero o en su casa, va a buscar el maestro para una guía. ¿Okay? Y el coach es aplicación y colaboración, trabajar uno con el estudiante según sus necesidades y promover la retroalimentación en el contexto de la vida, tanto de mí como docente hacia el alumno, del alumno hacia mí. ¿Por qué no necesito ser evaluador y experto en contenidos?
porque entonces se vuelve una relación muy sistemática, donde la relación es exclusivamente sobre los contenidos, donde yo busco evaluar a mi alumno sobre los contenidos aprendidos. Pero aquí, en estos dos de abajo, a mí no me importa si mi alumno tiene habilidades socioemocionales y no busco entender al alumno. Lo único que busco es que el alumno aprenda y pase un examen. Sé que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, en nuestro rol de docentes, nos hemos sentido presionados por el programa de la SEP o de la UNAM o del Bachillerato Internacional o cualquier otro programa que se lleva en el colegio. Eso es debido a que viene la directora y nos dice, o la coordinadora, tú tienes que cumplir con ciertos temas, se evaluará al alumno. Si los alumnos pasan, tú como maestro hiciste un buen trabajo. Si no, estás fuera. Y la realidad es que nuestro trabajo como docentes no es solo enseñar temas académicos, es también enseñarle al alumno cómo utilizarlo en la vida, es conocer y dejar una huella. Yo les puedo decir, desde mi experiencia, que los maestros, que hasta el día de hoy me acuerdo de ellos, son esos maestros que dejaron una huella en mí. No solo los que me enseñaron algo académico, sino los que me enseñaron habilidades para la vida. Los que se tomaron 2 minutos para preguntarme, Adi, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Los que me vieron triste y me dijeron, Adi, ¿todo bien? ¿Me quieres platicar qué te pasó? Y eso no quiere decir que me van a resolver mi vida, pero quiere decir que yo les importé y no solo les importé como alumna que contesta los exámenes. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, saliendo de esta plática, se cuestionen. ¿Qué tipo de docentes son ustedes? ¿Facilitador, coach, evaluador o experto? Tendremos que tener estas 4, pero traten de estar en estas 2, porque aquí es cuando nos volvemos mediadores y damos estas habilidades socioemocionales. ¿Alguien me puede decir con toda confianza cuál de esos 4 están, en dónde están parados? Un poco para saber. Y se vale decir, sí, soy evaluador y no importa, y voy a generar acciones para ser facilitador, no importa. Para eso estamos aquí, para aprender, para ser mejores docentes. ¿Alguien nos puede compartir? Ok, el maestro Eduardo nos dice, soy... El maestro Eduardo nos dice, soy evaluador. Ella se ubicó muy bien. Y esto es válido, y eso no quiere decir, profesor Eduardo, que uno diga, entonces eres evaluador, no eres bueno. No, qué bueno que uno dice, soy evaluador. Ok, ¿qué acciones tengo que hacer? ¿Qué estrategias tengo que aprender para moverme? Debo de platicar más con los alumnos. Tengo que preguntarles más. Debo de hacer más actividades socioemocionales. Buenísimo. ¿Qué mejor que eso? El maestro Francisco nos dice, yo soy evaluador y a la vez facilitador. Buenísimo. Tienes la balanza de esto y esto. Muy bien. Muy bien. Además creo que el primer paso es darse cuenta, ¿no, Adi? Porque cuando ya te ubicas puedes moverte. Darse cuenta, y les voy a decir que eso es más padre, y tener la humildad para decir, aunque tengo 20 años de experiencia o 30 o 10, decir, tengo la humildad y sé que tengo que generar otras acciones. Eso nos hace ser mejores maestros. He conocido maestros que me dicen, yo soy así, llevo 20 años dando clases y seguiré siendo así, no voy a cambiar. Ok, yo no peleo eso. Pero cuando un maestro dice, no importa los años de experiencia, pero debo de generar acciones, me encanta, me encanta. Tenemos a la maestra Silvia que nos comenta, soy coach y facilitador. Ella ya está en ese nivel. El maestro Francisco nos dice, creo que eso les hace falta a los alumnos, ya que hoy en día traen muchos problemas desde casa y lo quieren desahogar en el aula. Y es cierto, dame tantito, perdón, maestro Francisco, no podemos hacer que nuestros salones de clase sean sesiones psicológicas, porque a veces un tema puede generar un desborde en el aula o una crisis muy fuerte, pero podemos al final de la clase llamar al alumno y decirle, te veo triste, te veo preocupado, has bajado tu rendimiento académico, ¿en qué te puedo ayudar? Y ver si es necesario referirlo con el área de psicología, hacerlo. Para eso tenemos.
Perdón, el maestro Eduardo nos dice, mi propósito en este ciclo escolar es poder reforzar mi acompañamiento integral. La maestra Gabriela nos dice, soy coach, facilitador y evaluador. Okay. La maestra Elizabeth nos dice, yo trato de ser facilitador y coach, pero todavía me falta establecer mis tiempos para tener un mayor contacto con mis alumnos sin perder de vista mis PDAs. Ok. Y bueno, y estrategias hay. Y eso es lo importante, decir, ahora me toca estar en el papel de evaluador, o ahora de coach, o facilitador, o ahora solo me invitaron a dar una plática porque soy experto en un contenido. Es válido. No siempre vamos a ser ni coach ni facilitador, a veces evaluador, pero tenemos nuestra tendencia, tiene que ir a ser coach y facilitador, evidentemente con respeto, con límites, exigirle a los alumnos que estudien, que pasen los exámenes. No por el hecho de que un alumno tenga un problema, quiere decir que le voy a regalar la calificación. Evidentemente no. ¿Ok? Por entonces, si veo que mi alumno está bajando su rendimiento académico, es un poco ojo que me está diciendo que algo está mal con el alumno. Y debo de asegurarme y de hablar con él y ver qué está pasando. ¿Ok? Creo que la maestra María Gabriela nos dice, sí, nos dice, yo soy facilitador. Buenísimo. Buenísimo, perfecto. Si hay alguien que dice, soy más evaluador, experto en contenido, bueno, ahí está en los cuadritos, tómenle una foto y abrir el diálogo. La mejor estrategia es abrir el diálogo. Es de repente hacer actividades que no sean solamente académicas, poder hacer juegos divertidos, podemos poner un buzón en el salón de clases y que escriban lo que sienten, lo que piensan o qué les generó la actividad. Pedirle recomendaciones. Evidentemente, si un alumno pone no sé, en el buzón algo que es una falta de respeto, no lo vamos a aceptar y decirles que si ellos escriben recomendaciones, siempre tienen que escribir su nombre para que se hagan responsables desde su petición. Si es anónimo, no se lee y no se toma en cuenta. Buenísimo. Siguiente. Etapas de la adolescencia. Creo que ustedes son los más expertos en la etapa de adolescencia. Esto nada más lo vamos a hacer como para refrescar. ¿Ok? Siguiente. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos explica que la adolescencia se divide en 3 etapas. Adolescencia temprano de 10 a 13 años, adolescencia media de 14 a 16 y adolescencia tardía desde los 17 y puede extenderse hasta los 21 años. Cada vez vemos que la adolescencia empieza a más tempranas edades. De pronto vemos niños de 9 años que son adolescentes y también cada vez vemos chavos de 21, 23, 24, 30 años que siguen comportándose como adolescentes. Y hay que entender qué está pasando. Y hay que entender por qué un chavo de 27 o 30 años sigue siendo un adolescente y no quiere empezar con la vida adulta. ¿Qué está evadiendo? ¿De qué se está escapando? ¿Por qué no está adquiriendo los roles y responsabilidades que le tocarían? Si trabajamos en secundaria y en prepa, tenemos todas estas edades. Obviamente hay adolescentes que son muy fáciles. Tenemos adolescentes que cuando entran a la adolescencia son muy difíciles. Tenemos adolescentes que en la preparatoria son más difíciles. Generalmente la edad secundaria es cuando son más difíciles por todo este cambio hormonal y en la preparatoria a partir del segundo semestre de primero de prepa se van calmando, se abre este diálogo, es más fácil porque empiezan a hacer exámenes de orientación vocacional, a buscar universidades o a pensar en trabajar. Hay adolescentes que nunca dan problemas, hay adolescentes que están enojados, molestos con la vida, molestos con los padres de familia y bueno, son retos que nos toca como maestros, como padres de familia. Creo que todas las etapas son importantes. Todas las etapas hay que trabajarlas, hay que entenderlas. Creo que es maravilloso. Yo justo siempre lo que platico es que para mí los adolescentes es como una piedra preciosa. Y si la sabemos pulir, sale un diamante. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero trabajar con los adolescentes. Para mí, Adi,
Creo que la adolescencia es una época muy importante y muy bonita. Claro que un niño a nivel escolar, preescolar, es una edad muy importante y primaria y recién nacidos. Pero yo creo que los adolescentes es una piedra preciosa y de verdad, si la sabemos pulir, podemos hacer de ese adolescente un diamante. Y el día de mañana serán hombres y mujeres exitosos a nivel personal, profesional, familiar. Pero si los descuidamos, entonces ya sea que ellos maduren y ellos busquen el éxito y desafortunadamente muchos, por esa falta de ser comprendidos y escuchados, toman malas decisiones. ¿Ok? Siguiente. Y bueno, las características. Las características físicas nos habla que esta etapa existen los cambios físicos. Esto permite que el adolescente madure, se convierta en adulto. Y algunos cambios son aumento de talla, engrosamiento de la voz, aparición del vello púbico en el pecho, espalda y axila. Me importa más o me interesa más o le quiero dar más énfasis en las características cognitivas y psicosociales. El adolescente es capaz de elaborar un pensamiento abstracto, mantener una actitud crítica y reflexiva ante el mundo y sus experiencias. Y aquí nuestro trabajo de docentes y padres de familia es importante. Debemos de ayudarlo a que sea reflexivo. Más allá de resolverles los problemas, porque no les podemos resolver, es ver con ellos los diferentes escenarios, las diferentes opciones, el cómo podemos resolver. Si en ese momento el adolescente está enojado, démosle el espacio, porque mientras está enojado, frustrado, no va a poder tener este pensamiento abstracto ni esta actitud reflexiva. Pero después de eso, debemos de trabajar con él, para que la siguiente vez, en vez de que se enoje, vea todo el abanico de posibilidades. Algo que siempre le digo a los adolescentes, el mundo no es blanco ni negro. Hay muchos matices de grises. Y eso es lo que debemos de enseñarles, a ver esta gama de posibilidades. Porque para los adolescentes el mundo es blanco o negro, bueno o malo. Y no es cierto. Pero es nuestra obligación a enseñarles que hay otras opciones, abrirles esta gama de posibilidades. Y características psicosociales. Entonces nos habla de un mayor interés en los amigos, menos interés en los padres. Esto es normal. Como papás sentimos un quiebre, un luto. Nuestros hijos ya no quieren estar con nosotros. Nuestros hijos ya no quieren que en el centro comercial los vean con nosotros. Nuestros hijos ya no quieren que los despidamos en la puerta del colegio. Nosotros como padres de familia nos sentimos rechazados, aislados. Nos duele, pero hay que entender que los hijos crecen, que los hijos maduran, que en ese momento lo que necesitan es sus padres. Debemos de estar un poco alejados para darles el espacio, pero lo suficientemente cerca para seguir ayudándoles y guiarlos y ayudarles a no tomar malas decisiones. Aunque el adolescente a veces nos rechaza, eso no quiere decir que nosotros ya cumplimos nuestro trabajo como padres y nos alejamos. Al contrario, en la adolescencia es cuando más los chavos no necesitan a los padres de familia y a los docentes. Démosle esa libertad de elección, pero debemos de estar cerca de ellos para enseñarle ese abanico. El siguiente es humor variable, búsqueda de experiencias emocionales. De repente están contentos, de repente enojados, de repente molestos. Esto que una de las profesoras nos comentó hace rato, decirles cuáles son tus top 3 emociones del día. Aquí podemos saber cómo han estado. Justo por esta parte de que el cerebro se va madurando, el cerebro se madura en los primeros 21 años de vida. Por eso es que el humor es constantemente variable. Uno dice, ¿qué le pasa a este chavo? Hace 2 segundos estaba feliz y ya me está gritando. Ok, a veces es difícil lidiar con estos cambios de humor, pero hay que entender, todo pasará, están en su etapa de maduración. Preocupación por el aspecto personal. Hay chavos que se empiezan a arreglar más, a vestirse, se fijan en la ropa, se fijan en los zapatos, en el pelo, se echan mucho perfume, ¿ok? Es parte de inseguridad respecto a la apariencia. Aquí también empiezan los trastornos alimenticios. Me veo gorda, me veo flaca. Hay que estar muy atentos a lo que sienten y a lo que piensan, porque un comentario fuera de lugar a una niña le puede destruir su autoimagen. Interés sobre la sexualidad, el tener novios, novias,
Hay que dar educación sexual, hay que explicarles los riesgos. México es un país que las estadísticas en embarazos en adolescentes es muy alto y debemos de enseñarle a los chavos a tener conciencia sexual. Y si es que van a tener relaciones sexuales, que sepan cómo cuidarse. Y no es solo responsabilidad de las mujeres, también es responsabilidad del hombre que él aprenda a cuidarse y a cuidar a su pareja. Hay muchos embarazos de adolescentes y eso, desafortunadamente, son chavos teniendo hijos que no tienen las habilidades para educar. Siguiente. Etapas de crecimiento y desarrollo. Me voy a ir un poquito rápido, pero esto nos habla de la independencia, de la identidad y de la imagen. Si quieren, tómenle una foto. Voy a llegar a la adolescencia media de 14 a 17. Es un periodo de máxima interrelación con los compañeros y de conflicto con los padres. Hay mucho conflicto con los padres y bueno, esto es normal, pero hay que saber guiar a nuestros hijos, a nuestros alumnos. En el aspecto de identidad, conformidad con los valores de los compañeros, sentimientos de vulnerabilidad y mucha preocupación por la apariencia, deseo de poseer un cuerpo más atractivo. Aquí, por ejemplo, los chavos siguen mucho a los actores, a las cantantes, y es un problema porque hay muchos actores y cantantes y actrices que tienen trastornos alimenticios y hay que enseñarles que eso no es una imagen corporal sana. A veces en las revistas y en la tele le enseñan a los chavos que entre más flaca y más enfermo es mejor. Y ahí aquí tenemos que hacer un trabajo importante con nuestros chavos. ¿Ok? Siguiente. Y vámonos a estrategias y recomendaciones para que podamos abrir el chat para preguntas. Entonces, bueno, en la educación socioemocional debemos de adquirir conocimientos de las propias emociones. Yo como docente, entender las emociones para poder trabajarlas con mi alumno. Yo docente, tener las habilidades y las herramientas para trabajarlas con mis alumnos. Fomentar la autoestima y el autoconocimiento a través de libros que ahorita en la editorial nos van a recomendar hacer muchos ejercicios. Potenciar las habilidades en las relaciones, hacer que trabajen en equipos, en parejas y no siempre con las mismas personas. Si yo veo que hay dos personas que están en conflicto, trato de llegar a un acuerdo, de ponerlos en un equipo, de incentivar que trabajen en conjunto. Fomentar la buena autoestima, es la imagen, y aplicar estrategias de autorregulación como el semáforo, la empatía, etcétera. ¿Ok? Y no sé si tenemos uno más o nuestra experta de libros. ¿Y cómo promoverlo? Aquí están las estrategias. Debemos de participar como docentes y padres de familia en muchos programas socioemocionales como esta plática, modelar con el comportamiento. Acuérdense, como yo me porto, así se van a portar mis hijos y mis alumnos. Practicar meditación, bienestar, yoga, mindfulness. De repente decirles, ok, les voy a poner una meditación, cerramos los ojos. Si vemos un alumno que está muy enojado, decirle, tómate 5 minutos, sal a caminar, tómate agua y cuando estés más tranquilo, ven. Enseñarle a los alumnos a tener estrategias de respiración, de inhalar y exhalar. Actividades artísticas y creativas, decirles, vamos hoy a tomar clase en el patio, o vamos a ir a una visita, etc. Resolución de conflictos, podemos darles casos y dividirlos en equipos y que resuelvan y ver si a otro equipo se le ocurre otra idea para resolver. Esto tiene que ser casos cotidianos en los cuales ellos viven día a día. Promover la participación en voluntariado, en fundaciones, en hospitales, en otros colegios y retroalimentación constructiva. Tenemos que tener cuidado en cómo le hablamos a los chavos porque a veces sin darnos cuenta podemos lastimarlos con nuestras palabras. Debemos de siempre hablar con nuestros alumnos y empezar con las cosas positivas. Hay veces que el maestro empieza todo lo negativo, todos los alumnos. Por más que sean alumnos enojones o bajos académicamente, todos los seres humanos tenemos cosas positivas y debemos de aprender a trabajar con nuestros alumnos en lo positivo y no en lo negativo. Ok, dinámicas. ¿Okay?
trabajar cuentos, relatos, obras literarias. Podemos de repente hacer una clase, si yo soy maestra de matemáticas o de geografía, con el maestro de literatura o con la maestra de artes plásticas o con la maestra, no sé, de música. Entonces esto es increíble porque estoy agarrando dos disciplinas y juntas podemos hacer un proyecto. Hay muchos colegios que tienen proyectos integrales durante el semestre en donde conjuntan todas las materias. Podemos hacer teatro o role-playing. A lo mejor hay un caso en el salón de clase y pido a 2 alumnos que nos modelen lo que está pasando y qué solucionarían. Expresión artística, música, baile, arte. Diario personal, los podemos invitar a que tengan su propio diario personal donde van a estar escribiendo lo que sienten y lo que piensan. Espacio de comunicación, darles una vez a la semana, 1 hora como de tutoría, donde pueden hablar de la situación que ha habido en el salón de clases y juntos buscar estrategias y soluciones. Tener en el salón el buzón es maravilloso. Hasta yo lo he recomendado en empresas. Es muy bueno porque a veces a las mismas personas, a los mismos alumnos se les ocurren ideas que nosotros como docentes no. Trabajar por proyectos sociales, voluntariados y motivar a los alumnos a hablar de sus sentimientos. Pero para eso tengo que tener este puente de comunicación, tengo que generarles confianza, tengo que respetar y que ellos se sientan escuchados y respetados al hablar de alguna emoción. Y le damos la palabra a nuestra experta. Muchas gracias, Adi. Y bueno, pues hoy, como les decía al inicio, estamos de manteles largos porque tenemos aquí a la gerente de literatura de Ediciones Castillo, Miriam Martínez Garza, quien nos va a presentar algunos de los materiales pues que tienen una relación con esta temática que hemos abordado. Adelante, Miriam, muchas gracias. Gracias a ti, Lidia, gracias, Adi, y muchas gracias a todos los maestros presentes por acompañarnos hoy. Yo quiero aprovechar el tema que ha abordado nuestra psicóloga ponente para compartirles 3 libros y compartirles también que tenemos una nueva colección en nuestro catálogo, que es Cómics Castillo. Como bien decía Adi, pues es un recurso la literatura, ¿no? Es muchas cosas en sí mismo, pero las historias pues nos ayudan a abrir estos espacios para pensar, para narrar, para reflexionar, y son estos espacios muy necesarios para abrir sentido, ¿no? En una época que, como ella bien decía, es muy acelerada, de muchos estímulos visuales. Son libros estos, los de cómic particularmente, pero todos ellos, para aprender a contemplar, a mirar y escuchar con atención cosas que se están perdiendo muchísimo en esta época. También, como refería nuestra ponente, hay una, digamos, un sobrediagnóstico de trastornos de ansiedad, ¿no? Que justamente tiene que ver con esta impaciencia y con una necesidad de control, y pensamos que justamente la literatura, y en este caso nuestra nueva colección de Cómics Castillo, es un puente justo para los jóvenes para entrar en la literatura y en una lectura visual, con este libro que hoy les presento, Jazmín, de Ibar Dacol, porque bueno, están muy acostumbrados a los estímulos visuales, y a veces empezar por la imagen puede ser una vía para llegar a su atención, a su interés. Y esta es la historia de este joven que ven por aquí, y les vamos a mostrar algunas de las imágenes, que bueno, que se puede ver sin palabras en parte del cómic. Podemos seguir con las demás diapositivas, Lidia, por favor. Que llega a su casa después de que sucede algo en su vida importante, tiene una pérdida, y podemos ver a través del mismo espacio de cómo vive, bueno, que es una persona muy sola. Y aunque nunca lo dice en el libro, podemos ver también que este personaje está siempre muy serio y tiene muy poca gestualidad en su rostro. Adelante, Lidia. Vemos estas secuencias, que es como ustedes saben, el corazón de los cómics es narrar en secuencias, en paneles, y podemos ir viendo a través de la lectura de imágenes que, bueno, que está muy triste.
Y es un libro que, sin ser ese el tema principal, aborda sí la depresión y cómo tiene que ver la depresión con una falta de deseo, cuando el mundo se apaga y deja de tener sentido. Por eso regreso a esto de la literatura que ensancha también mundos que nos sacan de nosotros mismos, ¿no? Que también estamos en una época de mucho yo, de mucha demostración, y creo que al ver otras historias podemos también pensar en otras formas de abordar la tristeza. En este caso, este personaje, adelante Lidia, se va a encontrar un día fortuitamente, por azar, con alguien que no esperaba en su vida. Aquí pueden ver que pues está muy solo, está triste. Veremos en la historia que bueno, hay solamente una persona en su vida, que es una especie de tía que está muy cerca de él. Adelante. Y tiene todas estas secuencias donde tiene pequeños detalles en el que podemos ver pues cómo vive. Y también poco a poco se van a ir entrelazando otras historias que, si bien pueden parecer en un principio para un docente, no, bueno, pues esto puede ser para niños pequeños, en realidad este personaje de la chigüira, o acá le llamamos capibara, es un pequeño personaje que le van pasando cosas porque también tiene una pérdida. En este caso, a este pequeño personaje la abandona su mamá se va con otro chigüiro. Y bueno, y ella va conociendo en la selva otros personajes, como este oso hormiguero, que pues quiere de alguna manera acercarse, no sabemos qué es lo que quiere, y ella va percibiendo que quiere algo extraño y se está acercando de una manera ventajosa. Y este personaje, la chigüira, ayuda a crear una distancia de identificación como un niño pequeño que también está pues o un joven puede estar también cerca de diferentes peligros o diferentes amenazas, como pueden ver aquí. Finalmente la chigüira se da cuenta bueno, las intenciones de estos hormigueros son un poco extrañas. Y así se van, adelante por favor, se van entrelazando estas dos historias de estos dos personajes muy distintos, que después de este encuentro y que ella logra escapar, es un personaje muy tierno, pero también muy inteligente. eh, Se va a ir por azar nuevamente, porque la vida también tiene muchos azares, en un viaje con otro animalito que encuentra en la selva, y va a llegar a la ciudad. Y en la ciudad encuentra a este hombre, y es gracias a ese encuentro que él vuelve a encontrar un sentido en la vida. Este es un libro que parece que trata sobre una mascota, sobre un encuentro más, pero a lo largo de todo el libro se van entrelazando otras historias donde podemos ir viendo diferentes aspectos de Colombia, en este caso de la vida en la ciudad, de muchas de las cosas de las que hablaba Adi, de este aislamiento que también está muy presente entre los jóvenes, ¿no? En una sociedad que tienes 1 millón de amigos en Facebook, pero tienes pocas personas a quienes llamar o con la confianza de llamar por teléfono cuando eres joven. Entonces vamos viendo también un recorrido social, vamos viendo cómo viven otras personas, y se va desarrollando esta historia en cómic donde podemos ver que realmente, aunque él trata de no volver a tener a alguien a quien cuidar porque sufrió una pérdida muy grande, se da cuenta de que no es tan fácil que la gente quiera cuidar de alguien. Entonces decide quedarse con esta chigüira, y es la historia de cómo, después de una gran depresión, que es la que sufrió el autor, se va recobrando el sentido de vida a través del encuentro con otros, y cómo esos otros traen a otros y otros sucesivamente, que justamente pues van haciendo el mundo más grande. Y justamente pues salir de la depresión también tiene que ver con dejar de ser uno mismo el centro, y pues también interesarse por los otros y por la vida. Pues se los presento con mucho gusto porque es nuestra nueva colección Cómics Castillo, y como digo, es una otra manera que nosotros estamos buscando de tender esos puentes y ese interés con los jóvenes. Es una colección mucho más cinematográfica. Van a ver próximamente que tenemos muchos títulos muy interesantes. Aquí pueden ver un poco también una crítica social de estas maneras de vivir de la gente con sus mascotas, de este individualismo, pero también de esta posibilidad de conectar con los otros a través pues, del cariño y de lo inesperado. Y hay otros 2 títulos que quisiera compartirles el día de hoy.
diciéndoles de antemano que, bueno, ustedes seguramente sabrán cuál es para su colegio, cuál es para sus alumnos, porque pues sabemos que hay algunas aulas o algunos espacios donde es más difícil hablar temas fuertes de una manera más explícita. Pero aquí hay dos opciones. Voy a empezar por la de Silencio. Les cuento que es un libro que ha ganado su autora el premio más importante de literatura juvenil que existe, que es el equivalente al premio Nobel. Les cuento que cada autor que gana este premio recibe unos 540,000 euros. O sea, es un premio muy importante que otorga el gobierno sueco a un autor de literatura infantil o juvenil. En este caso es juvenil. Y es la historia de Melanie, de una chica. Empieza el libro con una escena, la verdad es que inolvidable, en donde está Melanie y su primera línea es: en mi primer día de clases en la preparatoria, voy con 7 cuadernos nuevos, una falda que odio y dolor de estómago. Y en esta escena relata cómo va sola en el autobús, cómo es bulleada, cómo también en el comedor le avientan la comida, cómo nadie le habla y cómo tiene un desprestigio muy grande que la orilla a dejar de hablar, porque ella fue quien denunció una fiesta en la que pasaron muchas cosas. Y entre esas cosas, pues nos daremos cuenta que ella, que tiene también algunos problemas que podemos ver en muchos jóvenes en la actualidad, a pesar de que este es un libro de 1999, sigue siendo muy vigente y ha sido un bestseller y un long seller en Castillo. Seguimos publicándolo. Y la autora ganó este premio hace solo un par de años. Y bueno, ella está siempre sola, ansiosa, deprimida, y sabemos que tiene un secreto y que no tiene amigos, que tiene una dificultad, justo de lo que hablaba Adi, de expresar lo que siente y lo que le pasó. Y este libro me gusta mucho porque, a pesar de que es un tema muy fuerte, no es una lectura oscura, ¿no? Vemos las situaciones que le suceden a un chico de esta edad, pero el tema y el desarrollo es cómo usar esta voz cuando pensabas que no importaba y nadie te iba a entender. En la última línea nos damos cuenta, porque lo dice, hasta la última línea, perdón el spoiler, pero les quiero referir el tema, que alguien en una fiesta la violó. Y como digo, no hay escenas muy explícitas ni nada de esto, sino que vamos dando un recorrido a través de su dolor, de su sentimiento. Ella se hace algunos cortes en el cuerpo, un poco para dar lugar a ese dolor que no tiene afuera. Para ella es más soportable tener este dolor o despellejarse los labios, jalarse los padrastros, porque tiene esta situación de bullying alrededor. Y bueno, no encuentra cómo dar visibilidad a este tema. Y este es un libro que tiene momentos muy lindos, también donde ella va haciendo amistad con alguien que también es diferente, pero sobre todo me parece que es un libro que también concientiza, siguiendo la línea de lo que escuchábamos, de temas que pueden suceder, ¿no? Porque lo que le pasa a la chica es que al ir a una fiesta se toma mucho y entonces sucede esto. Sucede esto sin que ella siquiera se dé cuenta, y muchos jóvenes y adolescentes a veces no tienen esta claridad de los límites, ¿no? Que también es una época donde los límites es algo difícil. Seguramente ustedes lo han experimentado en el aula. Es difícil tener límites también pues para encauzar el deseo, ¿no? Que no va uno sin el otro. Y esta es la experiencia de ella, que tiene pues toda una reflexión en torno al poder de las palabras y la importancia. Y esto que decía Adi, no solo es expresarlo, sino buscar tu propia manera. En este libro, para ella, la única materia donde tiene buenas notas es en arte, y es en arte donde ella va a ir creando un árbol que va mostrando cómo se siente tanto psíquicamente como a nivel corporal. Bueno, este es el libro de Silencio. Y el otro que quiero comentarles es uno de nuestros títulos long seller, bestseller, y también uno de los títulos más vendidos en Castillo. Se los digo con cierto cuidado, repitiendo, quizás es o no es para su escuela, porque es un libro fuerte, es un libro que, a pesar de que tiene 20 años, sigue siendo un bestseller.
y es un libro realmente formidable. Este sí lo pongo muy encima de todos porque les aseguro y les firmo que ningún adolescente, a pesar de que son 300 páginas, va a dejar de leerlo en una semana, casi se los digo, aunque sea alguien que no lee. Y es un libro que justamente, aunque parece que, bueno, no tiene escenas de iniciación sexual, tiene, la primera vez que alguien está cerca del alcohol o de las drogas, en realidad es un libro que lleva mucho a algo muy necesario, bueno, en todos los tiempos, pero en que tiene que ver con el sentido de vivir. Es la historia de Miles, de un chico que está un poco aburrido de su vida cómoda con su familia burguesa, y entonces se va a un internado. Deja casa, se separa de sus padres, y un día pues llega a esta escuela donde conoce una chica que lo fascina, lo deslumbra, que se llama Alaska. Alaska es muy atrevida, es muy extrovertida, es muy inteligente, le encanta la literatura, le encanta García Márquez, y está ella siempre diciendo que está en un laberinto y está en la búsqueda de salir de ese laberinto. Y él, por su parte, está fascinado con las últimas palabras de los grandes personajes de todo tipo, sobre todo políticos y escritores antes de morir. Y esto es porque él está buscando un sentido de vida y entonces siempre hace alusión al gran quizás de Rabelais, del escritor, y se vuelve Alaska su gran quizás. Está muy enamorado de ella, pero ella tiene novio y ella en realidad con sus otros amigos, que son también como los raros de la escuela, va conociendo él cosas que no conocía. Primero, pues su cuerpo, él es un chico muy inhibido, pero también va conociendo el riesgo, va conociendo el propio conocimiento, se va interesando por la literatura, por la ciencia, porque le gusta a sus amigos, y todo esto es en un tono muy joven, muy adolescente, y muy divertido. De verdad es una novela fascinante y que lleva aquí, que aunque pareciera muy, muy explícita y muy provocadora, en realidad hay un viaje por el sentido de la vida a través de su clase de religión, que van viendo, bueno, qué es aquello que podemos decir sobre lo que nos pasa y qué es lo que pasa después de esta vida, qué tiene sentido. Y bueno, y sucede que esta chica, Alaska, pues no se sabe muy bien qué pasa, pero ella pierde la vida y entonces ellos están investigando qué pasó, si fue que ella se quitó la vida o no, ya verán, no les voy a hacer el spoiler completo, pero tienen reflexiones que justamente van más allá y que llevan a los jóvenes también a pensar en una responsabilidad y en tomar una posición y tomar decisiones, ¿no? Creo que también en esta época en que está mucho la cuestión de la identidad solo basada en las apariencias, en cómo uno se ve, en qué tan famoso es. En este caso sí hay esta novela transmite realmente que hay algo más allá de uno mismo y de la existencia. Y tiene que ver con todo lo que él experimenta, esta intensidad en la vida, pero también el valor de la vida. La verdad es que una novela que no me cansaría de recomendarles, podría decirles mucho de ella, pero sobre todo que les aseguro que es a prueba de balas con los jóvenes. Repito, quizás no sea porque es una novela fuerte, toca temas muy fuertes de manera y reproduce el lenguaje de los adolescentes de una manera muy auténtica. Entonces puede ser que incluso algunos papás pudieran decir, esa novela es demasiado fuerte, pero en realidad su sentido y su corazón tiene mucho que ver con esta transmisión del sentido de la vida, de un sentido de futuro con esperanza, que muchas veces es lo que falta en los jóvenes en un mundo con mucha violencia, con mucho aislamiento y con falta de deseo. Pues estas son nuestras recomendaciones y las pueden adquirir en librerías, en las librerías más grandes, ¿no? Si ustedes incluso pensaran, bueno, este tipo de libro no lo puedo llevar al aula, es muy fuerte. Y los invito muy encarecidamente a que lean Buscando a Alaska. Les aseguro que aunque tiene 20 años de vida, justo está por salir una serie en Netflix y es un libro que justamente es de esos libros que llevan a los jóvenes a querer leer, a seguir conociendo y a tener curiosidad. Pues muchas gracias. Es lo que les quería compartir hoy. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, pues sí, son libros muy icónicos también de la editorial. Y bueno, pues vamos
a abrir nuestro espacio de chat. Hemos tenido el chat abierto, por supuesto, pero bueno, pues es el momento de, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario también, sus comentarios siempre son muy valiosos. Y bueno, pues tenemos el chat abierto. ¿Algún comentario, Adi, con esto? Justo, todavía nos quedan unos minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, aquí escríbenos en el chat para que lo podamos contestar. Exactamente, bueno, tenemos el chat abierto. Sí. Ok, vamos a ver. Tenemos a la maestra Victoria, nos dice, ¿qué libro pueden recomendar para alumnos de primaria dirigida a los padres de familia? Ah, qué interesante pregunta. Creo que aquí, Miriam, si estás, para que nos pueda recomendar libros de la editorial. Nos pregunta Miriam, ¿de qué tema? No sé si la maestra Victoria nos puede como precisar un poquito más. ¿De qué tema? Bueno, deduzco que sobre educación socioemocional. Ay, maestra, le recomiendo muchísimo los libros de Katie Camilo, especialmente hay uno que se llama El misterioso viaje de Edward Tulane, pero todos Katie Camilo, aquí se los dejo en el chat. Es una historia de un conejito que es muy vanidoso y muy pretencioso, solo le importa él mismo, y va a tener un viaje justo donde va a tener diferentes dueños para aprender qué es el amor. Es un libro que también se los firmo, que les va a sacar lagrimita y que va a conmover a cualquier niño o adulto que lo lea. Esta autora es así su precio en su peso en oro, y creo que todos los libros de ella, pero especialmente les voy a poner aquí el otro título que se llama La leyenda de Desperó, que también es hermoso, que es de un ratoncito también muy diferente en su búsqueda del sentido de la belleza y del amor, y que, bueno, se separa de todo su clan para buscar quién es él. Es también, les aseguro que un libro que les va a encantar. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, pues ya nos da las gracias la maestra Victoria. Y bueno, creo que no hay algún otro comentario. De verdad, tenemos a nuestra ponente estrella el día de hoy, la maestra Adi, que pues es experta también en el tema. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos enriquece mucho a todos son las experiencias en el aula. Si ustedes quieren compartir alguna experiencia y poderlos orientar, pues también son bienvenidos todos sus comentarios. Pero bueno, al parecer creo que todo quedó muy claro, Adi. Ahora sí. Sí. Entonces, muchas gracias por asistir. Y bueno, Lidia, te doy. Muchas gracias, Adi. Bueno, pues como siempre, agradecerte muchísimo tu participación. Y bueno, les comparto en esta pantalla las redes sociales, Ediciones Castillo MEX en Facebook, Ediciones Castillo México en YouTube, y en Instagram tenemos edicionescastillo.com, también como sitio web. Y bueno, Miriam también nos pone aquí en el chat El milagroso viaje de Edward Tulane. Es otra de las recomendaciones que nos hace. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles, especialmente a Adi, que estuvo el día de hoy, y bueno, pues también la muy espectacular participación de Miriam, que el día de hoy se hizo un tiempo. Ella es gerente editorial de literatura, entonces nos regaló un poco de su tiempo en esta participación, lo cual agradezco muchísimo también. Y pues de parte de Ediciones Castillo no nos queda más que agradecerles su participación y desearles una muy buena tarde. Muy buena tarde a todos ustedes. Muchísimas gracias.